Cuando nuestros corazones se unen al sentimiento de compasión que tuvo Jesús al ver a cientos de personas perdidas y apartadas de su amor, entendemos que el propósito de nuestras iglesias es preparar discípulos dispuestos y disponibles para ser portadores de las buenas nuevas a los no alcanzados, comenzando por nuestra Jerusalén, aquel lugar en donde Dios nos ha puesto para mostrar al único que suple cualquier necesidad. Soy pastor director de la iglesia Alianza de Amor en Armenia, Quindío. Tenemos una asistencia promedio de 300 personas y trabajamos con distintos ministerios, igual con distintas redes. En cuanto a las redes, quiere decir el personal que trabaja fuera de la iglesia, con grupos de vida, con visitación, con evangelismo y con misiones. El Señor nos ha regalado acá un grupo de unas básicamente 8 personas que aman el evangelismo, que aman las misiones. Entonces ellos han recibido talleres que tienen esa orientación. Los hemos enviado a las actividades nacionales de misiones y ese equipo entonces elabora un proyecto para todo el año. Y ese proyecto tiene que ver con misiones dentro de la ciudad. Entonces hemos usado distintas actividades para contactarnos con la comunidad no cristiana. A partir de allí, Dios nos ha permitido ver resultados. Por ejemplo, tenemos un proyecto en un lugar que se llama Puerto Espejo, que lo hemos trabajado con más tiempo, pero estamos allí creyendo que Dios es el que da los resultados. Puerto Espejo es un sector un poco retirado del centro de Armenia y el propósito ahora en Puerto Espejo es crear un campo misionero en el cual se establezca con el tiempo una iglesia en este sector. Estos barrios tienen mucha población. En este sector tenemos como 5 barrios y se está poblando más. Entonces la idea es que cubrir esa necesidad espiritual que se va creando cuando los barrios comienzan a crecer y expandirse. Nosotros estamos experimentando a través de impactos. La idea es, primero, que los equipos se consoliden. 2, abrir casas, abrir sectores donde se implanten las células. 3, hacer microimpactos en esos sectores para comenzar a que las personas conozcan la misión y la visión del Dios que tenemos, y entonces en ese propósito tenemos como que consolidar los grupos lo más rápido que se pueda para multiplicarlos. Las metas que nosotros tenemos en este momento es que en 6 meses deben de haber grupos establecidos ya solidificándose, mínimo 4 o 5 grupos, y a partir de esos grupos multiplicar para crear el campo misionero. Dios nos entregó una visión y una misión por nuestro Jerusalén, desafiándonos a extender nuestras estacas a través de un proceso que implica esfuerzo, dedicación y tiempo. Es así como el Señor nos lleva a depender totalmente de Él y a ser llenos de su Espíritu Santo, logrando reflejar su compasión a otros. Estamos ubicados en un municipio dentro del área metropolitana de Medellín. El municipio de Bello cuenta aproximadamente con 473.400 habitantes. Tenemos el privilegio de vivir aquí. En este sector no había iglesias de la Alianza. Dios nos hizo el llamado hace aproximadamente 18 años. Pero en el corazón de nosotros, en el corazón del pastor Ángel Gómez y de la iglesia donde estuvimos por 10 años, estaba el deseo de tener un proyecto en el municipio de Bello. Estuvimos orando como iglesia aproximadamente 2 años. Nosotros llevamos ya bastantes años viviendo en Bello, unos 20 años diría yo, y hemos venido a través de grupos familiares conociendo a muchas personas y la necesidad de ellas. Entonces hemos encontrado cómo las personas mismas
fueron las que en un momento nos motivaron a montar un lugar, una sede de la Alianza. Teníamos 3 grupos de vida, aproximadamente en cada uno teníamos 15, 10, 12 personas. Con esos 3 grupos de vida iniciamos, aunque en un principio se asustaron algunos y se comprometieron muy pocos. De hecho, el primer culto que tuvimos fue una asistencia de 7 personas. Fue un desafío grande y fuimos haciendo la tarea, un evangelismo personalizado, acercándonos a personas, haciendo contactos, y entonces nos dedicamos a darles tiempo, amor, consolidación. Durante estos 2 años nos hemos dedicado a formar un grupo que Dios nos entregó, proyectándonos a que sean los futuros líderes de los ministerios en la iglesia. Iniciamos con 7 el primer culto, pero ha ido creciendo poco a poco. En este momento contamos con 34 personas bautizadas y una asistencia promedio de 50 personas. Bello es un municipio que está creciendo mucho, pero a su vez en el que hay una serie de focos de personas necesitadas que uno puede ver tranquilamente en las esquinas de las calles. Entonces nosotros nos hemos focalizado en familias, porque nos interesa ser una comunidad de familias saludables, que conozcan el amor de Dios y a través del amor de Dios poder sembrar en ellos el deseo de ganar más almas. El paso de campo misionero hacia proyecto misionero conlleva a iniciar, trabajar y restaurar juntos, en medio de la ardua tarea de cumplir la gran comisión, confiando plenamente en la guía de Dios, quien abre las puertas cerradas y se glorifica en nuestras debilidades. Estamos trabajando aquí en este lugar de Carmen de Apicalá, pastoreando este lugar. Estamos ubicados al suroriente del sur del Tolima y estamos a 10 minutos de Melgar, 20 minutos de Girardot, una población aproximadamente de 9.000 habitantes en el casco urbano y 9.900 con el casco rural. Y estamos en este lugar con el deseo de servir a Dios y a la comunidad en general. El llamado de venir a trabajar a este lugar creemos y estamos seguros que fue un propósito de Dios. Fuimos llamados por el pastor Abraham Martínez a una convocatoria, a una reunión con él, para venir a ver este lugar donde había una posibilidad de poder trabajar pastoreando este lugar. Encontramos un lugar, un templo construido, pero en general, como es iglesia, encontramos solamente 7 miembros, donde la iglesia había sido muy numerosamente, pero a esa instancia había estado muy acabada, aporreada por algunas situaciones que habíamos vivido, y entonces eso llevó a que la iglesia poco a poco fuera decayendo. Entonces llegamos en este lugar y fue una situación bastante difícil, donde encontramos que la gente no quería saber nada de lo que era el Evangelio y mucho menos de la Iglesia Alianza. Desde Kennedy, el pastor Abraham y su esposa, su familia, la iglesia, nos han estado apoyando mutuamente en lo que es en todas las áreas, espiritualmente, económicamente, han sido muy constantes en ese apoyo. Quedamos pues con un templo muy grande pero sin gente. Y un día hablando con los líderes de allá, les dije vamos a retomar otra vez la iglesia, y la retomamos y comenzamos a trabajar. Y pues luego hablar con el pastor Hernán y ponernos metas y comenzar a soñar con un lugar. Eso fue para nosotros un desafío grandísimo, y ver ahora todo lo que Dios está haciendo a través de eso, pues muy desafiante para nosotros, pero muy gratificante a la vez. El hermano ha hecho algo muy importante con su familia. Comenzó a recuperar la confianza, sobre todo, que se había perdido. Dar una buena imagen, predicar una palabra buena, animar, orar con la gente, estar aplicando unos principios administrativos muy buenos. Entonces todo eso ha tenido un buen resultado. Pero por el otro lado,
lo que ha logrado se ha visto, tener una casa pastoral, también unas aulas, una oficina. El terreno es un terreno muy amplio, con mucha perspectiva hacia el futuro. El Carmen está creciendo básicamente hacia ese lado, van a haber más barrios hacia ese lado. Creo que Dios nos puso en un sitio donde podemos ser de mucho impacto y el trabajo que ha ido realizando el pastor Hernán es muy importante. Las estrategias que hemos usado siempre las hemos aprendido a través de la palabra de Dios, es hacer la gran comisión, siempre teniendo en cuenta que nuestra Jerusalén es la casa donde estamos, y desde ahí siempre nos apasionamos sirviendo a Dios y amando a Dios con todo nuestro corazón. Y en este momento contamos con una asistencia de unas 60, 70 personas ya activas, donde contamos con un buen número. Han habido momentos difíciles porque empezando sobre todo había muy poca asistencia. Dependíamos totalmente de la iglesia mamá para que vinieran muchachos de la alabanza a ayudarnos. No había un liderazgo. Entonces en un principio tuvimos como familia pastoral que multiplicarnos. Eran los pastores que dirigían, que predicaban, que enseñaban, que orientaban, que discipulaban, que daban clase a los poquitos niños. Entonces los obstáculos al principio siempre son grandes porque no tuvimos un equipo como la visión que está implantando hoy la alianza con el pastor Efrén Grueso, de tener un equipo de apoyo. Nosotros no lo tuvimos y en un principio eso fue un obstáculo porque se recargó todo en la familia pastoral, pero gracias a Dios pudimos sacar adelante ese sueño. Uno de los obstáculos mayores que hemos encontrado y que ha sido bastante difícil a nosotros como pastores en este lugar es primeramente la idolatría. Esto es un lugar muy idólatra, pero pues Dios nos ha dado la fortaleza. Segundo es que la Iglesia Alianza en este lugar había tenido un déficit de mal testimonio, entonces nosotros salíamos a predicar el Evangelio, salíamos a invitar a la gente no nos aceptaba por la problemática que había habido anteriormente, pero Dios ha sido fiel y nos ha respaldado y siempre hemos podido entrar a los hogares, hemos podido aclarar, hemos podido dar a conocer el Evangelio real cristocéntrico. Los primeros obstáculos en el proceso de abrir nuevas obras tienen que ver con el compromiso sostenible de quienes dicen sí, de quienes levantan la mano. Pero cuando ya comenzamos el trabajo en el campo, el trabajo en el lugar, muchos se desaniman o muchos sacan pretextos, muchos se salen del equipo y entonces ese es un primer obstáculo, la gente con la cual trabajamos. Luego el no encontrar eco en personas que sean del sector donde vamos a trabajar. Por eso aconsejo a los pastores a escoger sectores donde en lo posible haya una o dos familias de la iglesia, porque eso será clave para establecer estacas en ese proceso. Yo diría que es fundamental que la Iglesia Madre se una con los campos misioneros, porque el objetivo de un campo misionero no es traer personas de otras iglesias. El objetivo de un campo misionero es alcanzar a las personas que no conocen del Evangelio. Entonces son personas que no tienen ninguna preparación, que hay que formar. En ese sentido es muy importante la iglesia que nos brinda la cobertura para que en un inicio de allí mismo salgan los que nos van a apoyar, siquiera una o dos personas con los niños, una o dos personas en la alabanza, una o dos personas que estén allí como en el protocolo. Es muy importante que empezando un campo misionero, la iglesia brinde no un apoyo solamente en oración, sino en asistencia, porque estamos con personas nuevas que no están capacitadas para ejercer un liderazgo, como sí lo estarían los miembros de la iglesia de donde hemos salido. Para Dios nunca hay terreno duro. Siempre ha sido mi convicción de que para Dios no hay terreno duro, no hay lugar duro, nada. Lo importante es creerle a Dios y creer en Él, que Él puede hacer las cosas. Siempre cuando nosotros nos dejamos guiar de Dios, Dios responde y da la victoria.
Por eso yo quiero desafiarles a que donde estemos y en el lugar que vayamos, contemos primeramente con la bendición de Dios, con la guía de Dios, con la presencia de Dios. Cuando contamos con Dios, a nosotros nos va a ir súper bien, porque Dios es el que siempre nos respalda. Vale la pena, como conclusión, que tanto pastores como líderes, como iglesias, nos comprometamos a este sueño de Dios a nivel de la alianza. Nosotros lo estamos haciendo en Bello, pero yo sé que juntos como alianza podremos alcanzar muchos lugares de Colombia donde no se predica la palabra, donde no hay alianza. Ya nosotros estamos haciendo nuestra parte acá. Nuestra tarea continúa y debemos estar dispuestos a ser usados por Dios en el cumplimiento de su visión y dejar que sea Él quien traiga fortaleza a nuestras vidas, entendiendo que nuestra recompensa celestial es mayor y cada Jerusalén está esperando las buenas nuevas del Evangelio.